Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar titulado La Agenda Urbana Española, una oportunidad para la planificación sostenible de los municipios de Canarias. Voy a hacer una pequeña introducción un poco de lo que nos ha movido para montar este webinar y doy paso a Sonia, ya a la ponencia. La sesión está programada para no llevarnos, como decía Chris, más de una hora, hora y cuarto. Va a consistir en una pequeña introducción mía para dar paso a la presentación de Sonia y a la posterior sesión de preguntas. Antes les hago una pequeña introducción de quiénes hemos organizado este webinar y por qué, ¿no? Mi nombre es Juan Palop, soy arquitecto y urbanista, dirijo la oficina profesional LPA Estudio y su división de investigación y desarrollo, el Instituto 20 Grados, que es quien organiza este evento. El Instituto es una asociación sin ánimo de lucro puesta en marcha por nuestra oficina que tiene como misión detectar y desarrollar temas relacionados con el urbanismo sostenible que consideramos necesarios acelerar en esta carrera hacia el desarrollo sostenible y la descarbonización en la que estamos inmersos y en la que Canarias, como parte del denominado sur global, se está jugando mucho por aquello de ser además un territorio atlántico e insular. El nombre del Instituto 20 Grados hace referencia a la temperatura media de los dos subtrópicos donde se concentra la parte soleada del planeta, ciudades y territorios con índices de insolación que superan las 3.000 horas de luz anuales y que, entre otras muchas cosas, conforman una de las mayores reservas de biodiversidad y endemismos del planeta. Pero también los subtrópicos son una geografía con importantes retos como el cambio climático y el aumento de las temperaturas y los consiguientes efectos de isla de calor que pueden generar en el espacio urbano, por citar solo alguna, ¿no? No hace falta que les diga que Canarias forma parte central de esta geografía subtropical y por lo tanto sometida a las potencialidades de su condición meridional, pero también a los importantes retos que he comentado. No es casual, por lo tanto, que la sede del Instituto 20 Grados esté en Canarias. Las actividades del Instituto incluyen proyectos de investigación aplicada, actividades de formación e iniciativas de divulgación que se desarrollan en colaboración con administraciones, empresas, instituciones culturales y organizaciones profesionales. Hasta la fecha hemos organizado varios eventos relacionados con el urbanismo sostenible, que incluyen, entre otros, un seminario sobre urbanismo y participación y un ciclo denominado Naturalización de ciudades áridas, además de proyectos de carácter territorial y urbanístico en colaboración con las comunidades. Todos los que asistimos hoy a este webinar probablemente compartamos preocupaciones comunes. Por un lado, la incertidumbre económica, social y medioambiental del momento en el que estamos viviendo y que puede que no acabe con eso que algunos llaman la vuelta a la normalidad. Esto nos va a obligar a pensar de forma estratégica y no tardar mucho en articular acciones y proyectos que definan un modelo urbano que responda a las preguntas de cómo queremos vivir y de qué queremos vivir. Probablemente también compartamos la preocupación de que Canarias no puede perder el tren de esta llamada planetaria al desarrollo sostenible y sus demandas de descarbonización de la economía, el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa y el encaje de nuestras ciudades y pueblos, incluidos sus metabolismos, en la naturaleza privilegiada que habitamos aquí en Canarias. Casi seguro también que compartimos la idea de que el urbanismo es una herramienta necesaria para construir entornos urbanos habitables, justos y sostenibles, pero casi seguro también que compartimos la necesidad de actualizar nuestros modelos e instrumentos de planificación a los que yo personalmente no veo con capacidad para responder a los retos a los que nos tenemos que enfrentar. Me refiero a aspectos tan necesarios como mejorar los tiempos geológicos que lleva la tramitación de los planes, su rigidez y falta de flexibilidad a la hora de incorporar innovaciones o su progresiva simplificación hasta verlos convertido en documentos casi exclusivamente jurídicos, algo muy importante, pero que les da poca capacidad pero no suficiente y que les da muy poca capacidad para modelar espacios urbanos de calidad. Podríamos añadir otros temas como el dogma del crecimiento cuantitativo como base del urbanismo o la urgente necesidad de cambiar de mentalidad en cuanto a la importancia que va a tener la participación pública y la transparencia en los procesos de planificación. Aspecto este, el de la gobernanza, fundamental si queremos hacer y hacer rápido cambios y mejoras en la movilidad, el uso del agua, la vivienda o la energía, sin líos y de forma consensuada. Se podrían nombrar otros muchos aspectos como la necesidad de planificar de forma transversal, horizontal y vertical, integrando decisiones económicas, medioambientales y sociales. Y por último, destacar la necesidad de superar el carácter puramente instrumental del urbanismo y dotarlo de carácter estratégico, de manera que pueda adaptarse y responder al nuevo escenario dinámico e incierto en donde tenemos que construir un futuro urbano sostenible y resiliente.
Pues bien, este seminario surge de la convicción de que la Agenda Urbana Española puede ser una buena herramienta para desarrollar y añadiría financiar la transformación de las ciudades y pueblos de Canarias. Por resumir, la Agenda Urbana Española es una guía de trabajo para planificar estratégicamente ciudades y pueblos de forma holística, transversal y participada, aplicando principios y objetivos del desarrollo sostenible. Para ello, el Ministerio de Fomento publicó en el 2019 una guía en donde se fijan los principios, objetivos y metodologías que deben servir para la redacción de planes estratégicos urbanos, que por otro lado están orientados a la acción como aspecto central de su razón de ser. Esta guía es, en mi opinión, un manual de urbanismo sostenible de referencia, en donde se normalizan temas innovadores como las infraestructuras verdes, las soluciones basadas en la naturaleza, la movilidad sostenible como principio de la planificación urbana, la participación ciudadana o los indicadores de seguimiento, por citar algunos. Bueno, de todo esto va a hacer una primera introducción hoy nuestra ponente, a la que agradezco una vez más que haya sacado hueco en su apretada agenda por hacer una presentación muy corta de Sonia Hernández Partales, subdirectora general adjunta de Políticas Urbanas del Ministerio de Fomento. Es licenciada en Derecho, Técnica Urbanística y Máster en Urbanismo y Estudios Territoriales. Forma parte de la Subdirección General de Urbanismo del Ministerio de Fomento, donde ha colaborado en la elaboración de normativa urbanística estatal y ha sido miembro del equipo redactor de la Agenda Urbana Española que hoy introducimos. Bueno, una vez presentada, aunque en versión corta, Sonia, todo tuyo. Pues buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros el interés y la invitación a participar en esta jornada. Es verdad que no tenemos demasiado tiempo, pero para nosotros siempre es un placer y es una oportunidad el poder contar pues, realmente lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y transmitirlo a los destinatarios últimos, que al final son las entidades locales, los municipios. Y nuestro máximo interés, como no puede ser de otra manera, es precisamente transmitir esa sensación de que esto es una herramienta útil que está puesta a su disposición para que puedan obtener de ella los mejores frutos posibles. Dicho esto, también muchas gracias a todos los asistentes por el interés. Me han comentado que ha sido una convocatoria express, pero que a pesar de eso ha habido una interesante respuesta y de verdad que lo agradezco mucho. En mi ponencia voy a intentar ir desde lo más general a lo más particular. Voy a contextualizar un poco de dónde viene la agenda, porque desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se decidió elaborarla. ¿A qué responde? ¿Qué objetivos se plantea o cómo está planteada su fórmula de trabajo? Y luego voy a intentar identificar como las tres opciones fundamentales de lo que es la agenda urbana. Juan ya ha adelantado que por una parte es una metodología, efectivamente, pero también es un método de trabajo. También es un plan de acción en sí mismo de la Administración General del Estado que sirve de ejemplo para cómo elaborar otros planes de acción y también es una fórmula, una herramienta, como digo, para que los municipios que estén interesados puedan hacer su propia planificación estratégica, ¿no? Y si os parece, voy a compartir pantalla. A partir de ahí, por supuesto, si en algún momento queréis interrumpir o hacer preguntas o dejarlas todas para el final, obviamente total libertad para poder hacerlo como veáis. Mi idea era un poco plantearlo con carácter general y luego dejar un poco de margen para preguntas, pero si en algún momento tenéis alguna cuestión muy concreta, la podemos hacer y no hay ningún problema en que interrumpáis, en que lo planteéis. Y como digo, bueno, la presentación va a ir desde lo más general a lo más particular. Y la parte general, obviamente, está en la Agenda 2030. Seguro que estos cuadros os resultan muy familiares a todos. Es el marco en el que se apoya todo lo que vamos a contar esta mañana. En septiembre del año 2015, por primera vez, todos los países de Naciones Unidas se ponen de acuerdo en identificar 17 objetivos en los que todos ellos se comprometen a cumplir. Y digo todos ellos con independencia de su nivel de desarrollo. Previamente había estado la Declaración del Milenio que identificaba 8 objetivos, los objetivos del milenio, pero estos estaban orientados más a aquellos municipios que estaban en vías de desarrollo. En este caso no es así. Estos objetivos obligan a todos los países, con independencia, como digo, de su nivel de desarrollo. Además, establecen un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación mucho más completo que el anterior. Y además, y también como novedad, incluye de manera expresa 2 objetivos que para nosotros van a resultar fundamentales: el ODS 11 y el ODS 17. El ODS 11 porque reconoce por primera vez que desde las ciudades, desde las áreas urbanas y rurales, desde los asentamientos humanos, se puede trabajar para conseguir todos los demás. O sea, estos objetivos de carácter global tienen que localizarse en algún sitio. ¿Y dónde se localizan? Pues donde está la población. ¿Y dónde está la población? En nuestros pueblos y en nuestras ciudades. A nivel mundial,
en más del 60% del territorio es ya urbano. A nivel de España, el 80% de la población vive en áreas urbanas. Desde luego, si no actuamos directamente sobre estas áreas, difícilmente vamos a cumplir con estos objetivos globales. Y con la intención de aterrizar todo esto y que no se quedara simplemente en esos objetivos como tan generales de poner fin a la pobreza, eliminar el hambre en el mundo. Obviamente son objetivos que todos compartimos, pero ¿cómo hacemos eso desde nuestra área, desde nuestro territorio, desde nuestros pueblos y ciudades, como digo? Pues a partir de este marco con carácter general, también desde el ámbito internacional se establecen como acuerdos de carácter más concreto, más centrado, más específico, que buscan catalizar el cumplimiento de estos objetivos, y estos acuerdos son de dos tipos. Bueno, aquí vemos cómo en esta diapositiva, que creo que es muy ilustrativa, identifica todas las metas que tienen que ver con el componente urbano dentro de las 169 metas que recoge la Agenda 2030. Viene simplemente a dar un poco de imagen a lo que acabo de comentar, ¿no? Que solo actuando sobre las áreas urbanas y rurales realmente podemos conseguir el cumplimiento de estos objetivos. Y como decía, si tenemos ese paraguas de carácter general de la Agenda 2030, hay otros dos acuerdos internacionales que resultan fundamentales en todo lo que os voy a contar esta mañana. Por una parte es la nueva Agenda Urbana Internacional aprobada en la Conferencia de Hábitat 3 en Quito en el año 2016, y por otra parte la Agenda Urbana Europea, aprobada también elaborada de manera paralela en Ámsterdam también en el año 2016, en mayo a través de la firma, como digo, del Pacto de Ámsterdam. Se trata de dos documentos que cada uno con una metodología bastante diferente buscan aterrizar en el ámbito urbano esos conceptos generales de los ODS, del marco previsto por la Agenda 2030. Ambos documentos son muy diferentes entre sí. La nueva Agenda Urbana es un acuerdo en sí mismo. Es el resultado de una negociación de más de 2 años a través de todos los países de Naciones Unidas, específicamente sobre temas urbanos. Durante estos 2 años se analizaron de manera sectorial a través de grupos de trabajo aspectos tan importantes como la planificación, las políticas nacionales urbanas, la pobreza, la vivienda, todo lo relacionado con la movilidad, con el cambio climático. Y con todos esos grupos de expertos y a través de un proceso de participación muy amplio se elaboró un borrador que se sometió a negociación en Naciones Unidas y del que salió esta declaración que tiene el consenso de los 193 países que forman parte de Naciones Unidas, ¿no? Por tanto, es un resultado, es un proceso participativo que da lugar a un resultado, a una declaración que establece una serie de compromisos. Es un documento complejo, pero en lo que es fácil identificar una serie de elementos fundamentales. ¿Cuáles son las necesidades y los retos a los que se enfrentan nuestros asentamientos humanos? ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos para poder hacer frente a esos retos? ¿Y qué herramientas identifica la Agenda Urbana de Naciones Unidas? La normativa, la planificación, la financiación, el intercambio de conocimiento y la mejora de la gobernanza. Poco a poco entraré en el desarrollo de todas ellas. De manera prácticamente paralela, en un proceso bastante similar o bastante adaptado en el tiempo, se va tramitando la Agenda Urbana para la Unión Europea. Esta agenda tiene un proceso muy diferente. Tiene sus orígenes ya en la Declaración de Toledo, que se firmó precisamente aquí en España cuando España tuvo la presidencia de la Unión Europea en el año 2010, en donde por primera vez todos los países de la Unión Europea se pusieron de acuerdo en entender que aunque las competencias en materia de ordenación del territorio y de urbanismo seguían siendo de cada uno de los países, sí que tenían que trabajar todos ellos de común acuerdo para dar una respuesta a las necesidades urbanas, porque al final las políticas de la Unión Europea de una u otra forma terminan incidiendo en el día a día de nuestras ciudades. Hablamos de normativa relacionada con el medio ambiente, con la contratación de servicios, con muchos eventos que a priori parece que no tienen demasiado que ver con las ciudades, pero que finalmente sí lo tienen, ¿no? Entonces se consideró que era importante que los ministros de todos los países hablaran de los temas urbanos y trabajaran para ello. Como digo, este primer germen de la Agenda Urbana para la Unión Europea partió de la Declaración de Toledo del año 2010 y durante todos esos años y hasta 2016 se fue profundizando en la forma de hacerlo. Y en mayo de 2016 lo que se firma es el pacto y el compromiso de los países en elaborar esa agenda. O sea, estamos como en dos situaciones distintas. Mientras que la Agenda Urbana de Naciones Unidas es el resultado final, en la Agenda Urbana para la Unión Europea es el pistoletazo de salida. ¿Y cómo se establece la forma de participación? A través de partenariados. En un primer momento son 12, posteriormente se añadirán 2 más, seguridad y cultura,
Y estos partenariados también tienen un carácter más sectorial y implican grupos de trabajo en los que no solamente están representados los países, y ahí está su innovación, sino también las ciudades y otras entidades representativas de los intereses que se están comentando en esos partenariados. Hablamos de vivienda, hablamos de transición digital, de transición ecológica, relacionados con temas de pobreza urbana, de pobreza energética, de seguridad, de cultura. Y de esos partenariados, de esos grupos de trabajo, se pretende obtener una serie de planes de acción que son propuestas que los grupos ofrecen a la Comisión Europea para que sea la Comisión Europea que decida cómo implementarlas, ¿no? Esta primera obligación, por lo tanto, el destinatario último de los resultados será la Comisión Europea. Posteriormente, conforme han ido evolucionando los trabajos, se ha visto que la Comisión Europea no lo puede hacer todo y que también es interesante que alguna de las medidas identificadas en estos planes de acción se lleve a cabo por parte de los distintos países, ¿no? Y en eso se está trabajando en este momento. Pero si algo tienen en común ambas agendas es identificar que también los instrumentos necesarios para poder actuar en esos problemas detectados en los partenariados y buscar las oportunidades también que ellos identifican, también hay que actuar sobre las mismas herramientas: la normativa, la planificación, la financiación, el intercambio de conocimiento y la mejora de la gobernanza. Tanto una como otra agenda, en ámbitos muy diferentes entre sí, se ponen de acuerdo en identificar las herramientas. Y la forma de hacerlo, tanto para una como para otra agenda, es el establecimiento de una serie de políticas nacionales urbanas. En el caso de España, esa política nacional urbana es la Agenda Urbana Española. ¿Y qué hace? Fundamentalmente traducir todos estos acuerdos y todos estos consensos de carácter global al territorio de España, ¿no? Llegados a este punto, ¿qué es la Agenda Urbana Española? Pues en primer lugar, la Agenda Urbana Española tiene el carácter de ser una política, como digo, nacional urbana de carácter estratégico. La Agenda Urbana Española no es una norma, no es vinculante, es voluntaria y tiene, como digo, un aspecto totalmente estratégico. Busca traducir los criterios internacionales al ámbito interno. Desde el punto de vista de la Agenda 2030, ha sido identificada por el Plan de Acción que el Gobierno de España ha presentado ante Naciones Unidas para implementar la Agenda 2030 como una política palanca. ¿Y por qué? Pues que considera que si se cumple con la Agenda Urbana Española, se están cumpliendo también con más del 92 de las metas que establece la Agenda 2030, de esas 169 metas, como decía anteriormente. Y por lo tanto, por su transversalidad y por su capacidad de actuar en el cumplimiento de esas metas, se considera que es eso, pues una política palanca, ¿no? Por otra parte, la agenda urbana es además un plan de acción de la Administración General del Estado. Además de tener ese componente de carácter estratégico, la agenda urbana no quiere ser simplemente un documento más que termine convirtiéndose o pasando a formar parte de la repisa de turno, de la biblioteca de turno, como un documento de consulta. No, la agenda urbana se planteó como una estrategia, pero también como un plan de acción, con una serie de medidas identificadas de conformidad con cada uno de esos instrumentos que las agendas urbanas internacionales habían identificado. ¿Qué se puede hacer desde el ámbito de competencias de la Administración General del Estado para mejorar y adaptar nuestros asentamientos urbanos a los requisitos internacionales a través de la mejora de la normativa, de la planificación, de la financiación, del intercambio de conocimiento y de la mejora de la gobernanza? Pues si entráis, si bicheáis la web de la Agenda Urbana Española, podréis ver que dentro de cada uno de esos apartados la agenda propone actuaciones dentro del ámbito de competencias de la Administración General del Estado. Por lo tanto, es también un plan de acción que sigue el mismo esquema del que se propone para que las entidades locales puedan hacer sus respectivos planes de acción. Y por último, es también una guía, lo contaba antes Juan, es una metodología. La agenda pretende que ser de aplicación para todo tipo de municipios, con independencia de cuál sea su población. Estamos hablando de municipios de 400 habitantes y de ciudades como pueden ser Sevilla, como puede ser Valencia. Estamos hablando de entidades locales como diputaciones, consejos o cabildos, pero también estamos hablando de agrupaciones de municipios que, porque tienen o comparten unos intereses comunes, deciden unirse para realizar su propio plan de acción. ¿Cómo pueden hacer todo eso? Pues desde la perspectiva de la Administración General del Estado, solamente mediante una guía muy simple, muy flexible, fácilmente adaptable a todas estas circunstancias. Y además, estos planes de acción no solamente están destinados a las entidades locales, que obviamente son sus destinatarios últimos, también pueden hacer planes de acción las universidades, el sector profesional, el sector empresarial, etcétera, ¿no?
Entonces, como veis, la Agenda Urbana es en sí un documento que es el que se aprobó en Consejo de Ministros el 19 de febrero, el 22 de febrero, perdón, del año 2019, pero además de todo eso es política palanca, política nacional urbana, plan de acción de la Administración General del Estado y una guía metodológica para poder elaborar planes de acción. Dentro del ámbito de la política nacional urbana, como ya he dicho, se aprobó por el Consejo de Ministros, se tomó en consideración. ¿Qué significa esto? Pues que tiene respaldo de todo, perdona, significa que tiene el respaldo de todo el gobierno y que se ha convertido en una prioridad dentro de las políticas que se están llevando a cabo de la Administración General del Estado. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de que el ministerio, que durante muchísimos años ha sido el Ministerio de Fomento, ha cambiado su denominación, disculpa, ha cambiado su denominación para llamarse Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Obviamente eso pone de manifiesto que el cambio de la estrategia, el cambio de paradigma de las políticas que se llevan a cabo desde este ministerio tradicionalmente, que conste que está descolgado, pero insisto, el cambio de paradigma, el cambio en las políticas que se quieren llevar a cabo desde el ministerio es evidente. ¿Por qué? Porque un ministerio, como digo, tradicionalmente de fomento, muy vinculado a la inversión pública en infraestructuras, en contrataciones y demás, de repente cambia su visión a una perspectiva mucho más estratégica. Y la estrategia no solamente está relacionada con los transportes y la movilidad, sino también y fundamentalmente con las ciudades. El ministerio de repente pasa a ser el ministerio de las ciudades. Y cuando hablo de ciudades, hablo en el sentido de áreas urbanas y por supuesto también están incluidos los pueblos, ¿no? Como digo, también es un instrumento de planificación estratégica no normativo. Al principio, cuando lo contábamos, decía, pero bueno, ¿y qué sentido tiene un documento que haga la Administración General del Estado, que ya anda cortita de competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio? Encima, no es normativo, pues porque me voy a meter en líos que bastante tengo ya con los que tengo si nadie me obliga a hacerlo. ¿Esto en qué me ayuda? Bueno, pues efectivamente no es normativo, pero plantea una nueva forma de trabajar, una nueva metodología, y eso que no va vinculado a la obligatoriedad hace que podamos superar, lo siento, hace que podamos superar las restricciones a las que antes Juan hacía referencia, las propias del instrumento de planeamiento, esas propias limitaciones que están vinculadas al carácter normativo y vinculante. Esto es una planificación estratégica basada en la voluntariedad, en que realmente se considere que esto es una necesidad por parte de las entidades locales hacerlo, pero no porque le venga impuesto, sino porque ellas ven cuál es la utilidad que esta forma de trabajar les aporta. Por otra parte, no parte de la nada. O sea, esto no es de repente un buen día, alguien se levanta inspirado y dice, vamos a hacer todo esto. Además de que responde a todos los objetivos internacionales que ya hemos dicho, esto parte de una tradición y de una trayectoria en materia de estratégica muy amplia, muy intensa. Hablamos de la ESUL, hablamos de las agendas 21 locales, hablamos también de las experiencias de la EDUSI, que aunque no siempre han dado el resultado esperado, también es verdad que ha supuesto un avance en esta visión estratégica de nuestros pueblos y ciudades. La idea de esta agenda y también de los propios planes de acción es que se ponga en valor lo que ya se ha hecho. Por otra parte, está alineado con las agendas, ya lo hemos dicho, y por otra parte, todo esto está apoyado en un amplio proceso de participación y de consenso. Este proceso de participación y de consenso está directamente relacionado con lo que comentaba antes, que decía que luego desarrollaría: la mejora de la gobernanza y el liderazgo. Todo esto no tiene ningún sentido si uno no lo cree desde el principio. El liderazgo podrá ser técnico y se podrá trabajar con mucho interés, pero necesita también de un apoyo político. ¿Por qué? Porque lo que busca la planificación estratégica de las ciudades, lo que se busca con los planes de acción locales de la Agenda Urbana Española, es que se trate de una planificación que incluya medidas a corto, medio y largo plazo, que se apoyen en el consenso, que haya un acuerdo mínimo de bases en los que no haya discrepancia. Y el marco es tan objetivo, como ahora veremos, tan claro, tan evidente, que parece que existen posibilidades de que realmente esto pueda ser así, y de hecho, tal y como lo estamos comprobando con los muchos municipios que ya están trabajando en ello, es factible que pueda ser así, ¿no? A partir de aquí, ¿cuál es el índice de contenidos de la agenda como documento? ¿Vale? Pues la agenda como documento incluye, por una parte, un diagnóstico, obviamente en relación con esos 10 objetivos que después veremos. Dice, establece, identifica cuáles son las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades en aspectos
relacionadas con los tres pilares de la sostenibilidad, el económico, el medioambiental y el social, pero también con otros aspectos muy importantes para España, como pueden ser, por ejemplo, la población, las características de la población española, una población envejecida, una población en un territorio cada vez más despoblado, por ejemplo, o sus características más relevantes. Partiendo de este diagnóstico general, se identifica un marco estratégico. El marco estratégico es, en realidad, la clave de toda la agenda urbana. Se identifican 10 objetivos estratégicos. 10 objetivos que, como ahora veremos, no descubren la rueda, o sea, no están descubriendo algo que nunca nadie antes había pensado, todo lo contrario. Recoge la evolución de los trabajos que ya se habían elaborado y por primera vez los ponen negros sobre blanco. Esa es la gran ventaja, o nosotros consideramos además, que aporta la agenda urbana frente a todo lo que había anteriormente. Actualiza lo que ya existe, le da una visión muchísimo más transversal y mucho más integrada entre sí mediante un discurso coherente en el que tiene en cuenta todos los elementos que se identifican en estos 10 objetivos. 10 objetivos que son esos y no otros porque han partido del consenso al que ha llevado un largo y complejo proceso de participación. Como cualquier estrategia, la agenda urbana lleva además un sistema de indicadores. Solamente si se mide lo que se hace y se hace un seguimiento y una evaluación, podemos ver si estamos cumpliendo con las primeras propuestas o no lo estamos haciendo. Este sistema de indicadores, en el caso de la agenda urbana, es de dos tipos. Por una parte, se aportan una serie de datos descriptivos. Los datos descriptivos están vinculados a cada uno de los objetivos de la agenda son aportaciones, o sea, son datos que se aportan directamente desde el Ministerio. Cualquier municipio de más de 5.000 habitantes puede dirigirse a través de la web de la Agenda Urbana al Ministerio para conseguir sus datos descriptivos. Estos datos le permitirán hacer su diagnóstico y, de hecho, les permitirán también compararse con otras ciudades, con otros municipios que se encuentren o que compartan circunstancias de territorio, de contexto, para ver si realmente se encuentran al mismo nivel, si están por encima, si están por debajo, y eso les permitirá adoptar una serie de decisiones sobre cuáles deberían de ser sus prioridades para un futuro plan de acción, ¿no? Como digo, estos datos descriptivos son como el paso previo, el elemento necesario para empezar a trabajar en el diagnóstico. Pero luego también se da una batería de indicadores de seguimiento y evaluación que también van alineados con cada uno de los objetivos estratégicos de la agenda. Estos datos descriptivos pues, van a depender, no todo el mundo va a tener que elaborarlos todos, sino que va a estar en función de cuáles sean las actuaciones que se decidan hacer por parte de cada corporación y lo que permiten, como su propio nombre indica, es evaluar, controlar y hacer un seguimiento. Y por último, la agenda urbana, ya lo he comentado, es también un plan de acción en el que se establecen las medidas a las que ya he hecho referencia y sobre las que luego me detendré un poco más. Esta es la agenda urbana en realidad, este es el marco estratégico, esta es la definición de los 10 objetivos que la Administración General del Estado, que el Ministerio de Transportes propone para que se analicen en todas las entidades locales, por todas las universidades, por todos los colegios profesionales que empiecen a conocer la agenda urbana y que quieran hacer un plan de acción. ¿Y qué son estos objetivos? ¿De qué están hablando? Pues están hablando de, el primero, cómo las áreas urbanas rurales, cómo los asentamientos humanos se relacionan con el contexto territorial en el que se encuentran. Vamos desde lo más general a lo más particular. El objetivo número 2 habla de qué modelo de ciudad tenemos, cómo queremos que sean nuestras ciudades. Tradicionalmente España siempre ha presumido de tener ciudades típicamente mediterráneas, ¿no? Estas ciudades vinculadas a la ciudad compacta, a la ciudad densa, a unas ciudades con misticidad de usos, a la ciudad de proximidad. Vale, pues durante una época determinada, como que perdimos un poco el rumbo e intentamos o buscamos, nos apoyamos en el urbanismo desarrollista, en la construcción de obra nueva, cómo volver, cómo recuperar a esos caracteres tan específicos de nuestras ciudades más tradicionales, más históricas, y cómo hacer que volvamos un poco a esa forma de vida, ¿no? ¿Qué tipo de modelo de ciudad queremos para nuestro municipio? En tercer lugar, todo lo relacionado con el cambio climático, prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia. No solamente es adaptarnos a las consecuencias que ya tenemos, sino prevenirlos y en el caso de que ya hayamos realizado, cómo mitigarlos, cómo actuarlo, cómo ser capaz de dar respuesta a todos los problemas que se nos planteen, principalmente en un país como España con más de 1.000 kilómetros de costa y en el caso de las Islas Canarias, como bien ha dicho también Juan, por su característica específica de insularidad, que son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. El objetivo estratégico número 4 habla de la gestión sostenible de los recursos y de la economía circular, acostumbrados a vivir en una forma de
de economía lineal en la que se utilizan los recursos, se gastan y se tiran y se desechan, cómo volver a dar una vuelta a todo esto y hacer que realmente la economía sea lo más sostenible posible. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. No podemos hablar de todo esto, podemos hablar de ciudades que realmente tengan un desarrollo o aspiren a tener un desarrollo sostenible si no tenemos en cuenta la movilidad. Como os daréis cuenta, todos estos objetivos están identificados como objetivos específicos estratégicos, pero están todos relacionados entre sí. Si hablamos de favorecer la proximidad, estamos hablando del modelo de ciudad. Si hablamos de la movilidad sostenible, estamos hablando de mitigación del cambio climático. Si hablamos de una gestión sostenible de los recursos, hablamos de mitigación del cambio climático, pero también de ordenar el territorio y conservarlo de manera racional. Al final, la perspectiva de la agenda urbana española es la coherencia de todos estos objetivos entre sí. El objetivo 6 es muy importante y marca la diferencia también en relación con otros documentos anteriores que estaban muy apoyados, por ejemplo, los temas medioambientales, pero que dejaban un poco más al margen la parte social, por ejemplo, las agendas 21. El objetivo 6 busca fomentar la cohesión social y buscar la equidad. La economía, o sea, es fundamental que se tengan en cuenta datos económicos, el comercio, el turismo sostenible, cómo se vive, cómo se retiene la población en nuestros pueblos y ciudades, y eso tiene que estar previsto en una planificación urbana completa. Quizás a lo mejor en el carácter del propio instrumento urbanístico como instrumento de planeamiento de carácter normativo pueda ser algo muy tangencial. En el caso de una planificación de carácter estratégico es fundamental para saber dónde estamos y dónde queremos que vaya nuestra ciudad, cómo, en qué sentido queremos que se desarrolle y qué fórmulas económicas queremos utilizar para ello. La vivienda, fundamental. Como veréis y como imaginaréis, la vivienda está directamente vinculada con el objetivo 6, pero también con el 2, cohesión social y buscar la equidad, pero también qué modelo de ciudad tenemos. Liderar y fomentar la innovación digital. Todo esto hay que hacerlo a través de fórmulas tradicionales, por supuesto. Hay que recuperar lo más interesante de cada uno de los instrumentos que nos han permitido estar donde estamos en la actualidad, pero también utilizar las facilidades que nos dan las nuevas tecnologías para conseguir estos objetivos con mucha mayor eficiencia, con muchísima mayor eficacia y aprovechando la innovación. Y cuando hablo de innovación no nos referimos solo a las nuevas tecnologías, también se habla de la economía del conocimiento, de la capacidad de investigar, de la capacidad de reflexionar y de pensar fórmulas distintas e innovadoras para poder llevar a cabo y cumplir con todos estos objetivos. Y por último, un objetivo estratégico 10, un objetivo estratégico que en realidad son los instrumentos, esos instrumentos a los que antes hacía referencia que comentaban los acuerdos internacionales y que son, ¿qué hago? O sea, ¿cómo actúo para poder cumplir todos estos objetivos que ya he dicho? ¿Qué instrumentos tengo? ¿Cómo puedo intervenir en ellos, incidir en ellos? Pues lo puedo hacer a través de la normativa, pero también a través de la planificación, de esos instrumentos de planeamiento y de la propia planificación estratégica en determinadas áreas. Hablo, por ejemplo, de los planes de rehabilitación o de regeneración urbana o de los planes de movilidad urbana sostenible. Son instrumentos que me van a ayudar a la consecución de los objetivos que ya hemos dicho. Pero también el intercambio de conocimiento. Es fundamental saber qué estamos haciendo, pero estar en contacto con otros municipios que nos cuenten lo que están haciendo ellos, porque solamente a través de redes de municipios y de esa conexión podemos realmente podemos avanzar, porque lo que no se le ocurre a uno se le va a ocurrir a otro, porque los problemas que ha tenido uno es necesario conocerlos para que el otro pueda ser más eficiente y no caiga en las mismas equivocaciones, etc. La gobernanza, fundamental. Otro de los grandes avances que aporta la agenda urbana española precisamente están vinculados a la gobernanza, que es desde tres perspectivas. La colaboración, la coordinación a nivel de administraciones, la transparencia, la necesidad de que todo el mundo tenga acceso a la información relacionada con las ciudades, pero también todo lo que tiene que ver con el liderazgo, o sea, en lo que decía anteriormente. Es necesario que cuando alguien esté trabajando en este tipo de trabajos, en esta planificación estratégica, tenga clarísimo cuál es el futuro que se le aporta y que realmente esto es un instrumento útil para saber hacia dónde van nuestras ciudades. Y la gobernanza a nivel de administraciones tiene que ser en un doble sentido. Gobernanza a nivel horizontal, entre departamentos, desde el caso de la Administración General del Estado, entre ministerios, las consejerías de las comunidades autónomas, exactamente igual, pero también las concejalías de las entidades locales. Parece algo obvio que es como, bueno, pues vale, pues estás descubriendo el mundo, pero nosotros cuando empezamos a trabajar en todo esto fuimos los primeros en darnos cuenta de que los del departamento de al lado están haciendo algo que tiene que ver con nosotros y que ni siquiera nos conocíamos porque no nos habíamos sentado nunca en la misma mesa, ¿no? Pues eso es un poco lo que pasa y cada vez nos lo comentan más, incluso a nivel de entidades locales. La Concejalía
temas de medio ambiente no tiene nada que ver o no habla prácticamente con urbanismo, pero que tampoco habla con el tema de asistencia social, pero nuevas tecnologías, eso va por otro lado, pero es que si estamos hablando de temas culturales, ¿qué tengo que ver yo con urbanismo? Pues no, o sea, lo que se busca es precisamente es cambiar la forma de trabajar que hemos utilizado hasta ahora y que hemos comprobado que no es tan útil y tan eficiente como pensamos y que hay que darle una vuelta a todo eso. Y también gobernanza a nivel vertical, la colaboración entre administraciones, más allá del tema competencial, que obviamente es importante porque las normas tienen que existir y tienen que obligar y eso no lo podemos obviar, pero sí es verdad que hay otras muchas fórmulas de colaboración a través simplemente del intercambio de conocimiento, de las jornadas, de las plataformas de contacto, de las redes de ciudades que nos permiten estar alineados con los que están haciendo los demás, ¿no? Pues esas son un poco las fórmulas que propugna la agenda en cada uno de estos 10 objetivos. Estos 10 objetivos se subdividen a su vez en 30 objetivos específicos. Como veis, son objetivos bastante globales que poco a poco se van concretando. Y estos 30 objetivos específicos se subdividen, o más que se subdividen, plantean una serie de líneas de actuación. Líneas de actuación que no son obviamente obligatorias, que no son vinculantes tampoco, pero que son ideas. O sea, cuando un municipio decide hacer su plan de acción y empieza a analizar cómo se encuentra su municipio en relación con el objetivo estratégico número 1, ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo, dice, vale, ¿y aquí en qué estoy pensando? Pues por una parte estoy pensando en, ¿necesito el suelo que tengo como urbanizable es suficiente o no es suficiente? ¿Tengo un suelo que tengo que conservar o que es digno de protección? ¿Lo es o no lo es? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo lo estoy conservando? ¿Y mis paisajes? ¿Y mis recursos culturales? ¿Cómo estoy trabajando con ellos? ¿Qué tengo que hacer para protegerlos? ¿Cómo enfoco todo eso? Bueno, pues estas líneas de actuación son criterios, son ideas, desde la elaboración o la creación de infraestructuras verdes, desde la conservación del paisaje, cómo se van afrontando todas esas actuaciones que yo he identificado dentro del objetivo 1, que son las que realmente para mí son una prioridad. Y esa es un poco la fórmula que se propone a través de la agenda urbana. Tanto en relación con los objetivos que acabamos de comentar, como en relación con los indicadores que la agenda urbana propone, están perfectamente alineados con otros documentos, fundamentalmente con esos acuerdos internacionales a los que he hecho referencia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros cuando se trabajaba en la agenda no queríamos en ningún momento era que esto supusiera aún mucho más trabajo para parte de unas entidades locales fundamentalmente que ya están bastante cargadas de trabajo y que ahora tienen que responder de los indicadores de la Agenda 2030, de los indicadores de la SEDUSI, de los indicadores del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. No, lo que buscamos fue alinear todos esos instrumentos de manera que si tú tienes tu plan de acción y respondes a los indicadores de la agenda urbana, a la vez estás respondiendo a todo lo demás. Y lo mismo, como digo, en relación con los objetivos. Estamos lo más alineados y vinculados posibles. Cuando una entidad local, decide hacer su plan de acción, no tiene que empezar analizando cuál es la vinculación de sus objetivos con los documentos internacionales. No, eso ya lo da la agenda urbana, ese no es el trabajo. La entidad local tiene que analizar lo que propone la agenda urbana desde su municipio, desde su ámbito de territorio, directamente, porque lo demás ya está hecho a través de la agenda urbana española, que para eso es precisamente una herramienta trabajada y puesta a disposición de los municipios. Vale, llegando a este punto, todo esto, que hasta ahora es como, bueno, vale, sí, literatura y seguimos hablando un poco con carácter general. ¿Cómo esto termina aterrizando en los municipios? Pues en primer lugar, a través de los planes de acción de la Agenda Urbana Española. Como digo, planes de acción que podrán hacerse por parte de las entidades locales. Obviamente son las administraciones más cercanas al ciudadano, las que mejor conocen el municipio, las que más capacidad tienen para hacer cosas y tomar decisiones, pero también a través de las universidades, del sector profesional, del tercer sector. Curiosísimamente, las universidades, por ejemplo, están empezando a hacer sus propios planes de acción desde dos perspectivas distintas. Por una parte, simplemente incluyendo la agenda urbana dentro de sus planes de estudios, que para nosotros ya es muchísimo, pero también aquellas universidades que dicen, vamos a ver, es que al final yo tengo un campus o tengo dos en algunos casos y necesito y me relaciono con la ciudad, me relaciono con el entorno territorial, tengo problemas de movilidad o no, además también afecto y estoy relacionado con la vivienda, de dónde viven mis estudiantes, cómo se relacionan ellos con la ciudad y con el campus, y están elaborando sus propios planes de acción. O sea, al final, si os dais cuenta, el seguimiento de todo esto nos termina afectando a todos los agentes. ¿Y qué es un plan de acción? O sea, yo, municipio, quiero hacer un plan de acción y hay que resumir, vale, ¿qué es un plan de acción de la agenda urbana? Pues un plan de acción de la agenda urbana es un documento que propone una forma de trabajo, un documento que incluye un diagnóstico de cómo está mi municipio en relación con esos 10 objetivos estratégicos,
que me permite identificar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, que me permite saber además qué es lo que ya he hecho, o sea, en qué cosas he trabajado yo, cómo he evolucionado, si realmente era interesante hacerlo, si no era interesante, si estaba realmente vinculado al diagnóstico, simplemente lo he hecho pues porque en ese momento era la decisión que se consideraba más oportuna, pero en realidad no era tan acertada como se planteaba en un primer momento, por ejemplo. Y por otra parte, cómo yo eso lo hago de tal manera que haga que mis ciudadanos lo sientan como algo propio. ¿Cómo lo llevo a que lo participen? A que esto no sea simplemente una decisión más que el ayuntamiento impone a todos los demás porque yo soy el que decide, sino cómo esto lo interiorizo de tal manera que los ciudadanos participen en su elaboración, en su desarrollo, para tener en cuenta sus opiniones, para explicarles cuando hay que tomar decisiones técnicas complejas, por qué son esas y no otras en el caso de que haya que hacerlo, o para plantearle las posibilidades que hay o las alternativas que hay en cada uno de los casos. Por eso, cualquier plan de acción debe ser un plan de acción participado. Y a partir de ahí, ¿qué buscamos? Pues que sea lo más consensuado posible. ¿Por qué? Pues porque, como decía anteriormente, los planes de acción no están llamados a ser algo para una sola legislatura o para 2 años de estrategia o para responder a una convocatoria de ayudas oficiales. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de dónde estoy en mi ciudad, en mi municipio y dónde quiero ir de aquí a los próximos X años. Hay muchos que están poniendo el horizonte 2030 y otros que van más lejos. ¿Dónde quiero que mi ciudad se desarrolle? ¿Qué quiero que sea mi ciudad de aquí a que pasen 10 años, por ejemplo, ¿no? Eso es fundamentalmente un plan de acción. Actuaciones concretas, ideas, prioridades sistematizadas y organizadas en las que obviamente la última palabra la va a tener la corporación de cada uno de los ayuntamientos, por eso el liderazgo le corresponde a ellos, porque además son los que realmente se tienen que comprometer y creer que esas actuaciones que han salido del proceso de participación son las más apropiadas para su ciudad, establecer esas prioridades y trabajar haciéndole un seguimiento a través de un sistema de indicadores. Este ejemplo de planes de acción local, como digo, tiene un poco su correspondencia en el plan de la acción de la Administración General del Estado. Entonces, ¿qué tipo de actuaciones se pueden hacer en un plan de acción local? Pues las que también está haciendo la Administración General del Estado dentro de este ámbito de plan de acción. Actuaciones en las materias que ya hemos dicho y entre las que destacan, por ejemplo, simplemente efectos informativos. Tema de la normativa. Pues uno de los principales problemas a los que ahora mismo se enfrenta el urbanismo español está precisamente vinculado a lo que decía Juan, la rigidez de los instrumentos de planeamiento, el que se tarde más de 7 años en poder aprobar un instrumento de planeamiento, en el que al final no podamos tener instrumentos adaptados y flexibles a las necesidades de nuestro entorno en cada momento, sino que tengamos que ir haciendo parches puntuales de revisiones, de modificaciones que no responden en realidad a la situación que queremos vivir, ni se adaptan con tanta velocidad a las nuevas necesidades. Y además todo ello vinculado a un carácter normativo que hace que si lo recurres ante los tribunales y los tribunales consideran que hay un defecto formal, pues directamente por su carácter reglamentario se es nulo de pleno derecho y volvemos al plan que había hacía 20 años anteriores. Seguro que alguno de vosotros estáis sufriendo esto en vuestros ayuntamientos. Bueno, pues ante ese detectar esa debilidad, ese problema, ¿qué se hace desde la Administración General del Estado? Pues dentro del ámbito de competencias se está trabajando en un proyecto de ley para evitar esas consecuencias, un proyecto de ley de seguridad jurídica y estabilidad de los instrumentos de planeamiento. Por ejemplo, o en un proyecto de ley de vivienda, y no voy a entrar más en el desarrollo porque al fin y al cabo estas son las actuaciones a las que podéis acceder dentro de la web de la agenda, ¿no? Y es en esto en lo que se está trabajando y lo que nosotros hemos hecho ha sido, pues lo que proponemos en los planes de acción, identificar dentro de cada ámbito, normativa, estrategia, financiación, qué podemos hacer de acuerdo con las competencias que nos corresponden. En materia de gobernanza, pues se lo decía, si para las entidades locales es un problema ponerse de acuerdo con el departamento de al lado, no os digo nada en relación con los ministerios. Hemos tenido que empezar desde la propia casa para ver exactamente qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos trabajando. También por parte del ministerio se está haciendo una labor muy importante de organización y de coordinación con las entidades locales, bien directamente, que ahora os comentaré cómo, o bien a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Fundamental, mejorar las capacidades estadísticas y de control. Si no tenemos datos que nos permitan saber dónde estamos y cómo nos encontramos, va a ser muy difícil que podamos avanzar, porque nos va a resultar muy complicado hacer ese diagnóstico al que antes hacía referencia. Financiación. Juan hablaba de la agenda urbana como una fórmula de obtener financiación y bueno, esto es relativamente. O sea, cuando nosotros siempre decimos, sobre todo desde el primer momento, que la agenda urbana no lleva debajo del brazo una partida presupuestaria,
para hacer cosas. Nos encantaría, pero nosotros no podíamos hacerlo así y esa no era nuestra idea. Es una metodología, es una forma de trabajo. Cuando lo contábamos y algunos municipios empezaban a trabajar con toda la ilusión del mundo, yo siempre me sentía como culpable y decía, ay, madre mía, pero si es que nosotros no os podemos ofrecer nada. Y ellos me decían, si es que no queremos nada, o sea, nosotros lo que nos habéis ofrecido es una herramienta que nos resulta de utilidad para ordenar todo lo que estamos haciendo en nuestra ciudad y que siempre hemos hecho de acuerdo con unos criterios que no es obligatorio, pero que nos facilita tener una estrategia de ciudad, ¿no? Pues eso es lo que buscamos. No obstante, y dicho esto, es verdad que sí que cuando hablamos de la agenda urbana española estamos pensando en una financiación más a largo plazo. La agenda urbana y los planes de acción local pretenden resolver algunos de los problemas que se han planteado con figuras como, por ejemplo, la SEDUSI. ¿En qué consiste la SEDUSI? Pues fondos europeos, hay una convocatoria que exige la necesidad de participar en ella, hacer unas estrategias de ciudad. ¿Qué pasa? Pues que si la convocatoria sale en el mes de marzo, resulta que tienes que tener una estrategia para el mes de junio o julio, súper rápida, hecha sobre la marcha para poder hacer esa financiación. ¿Qué ha pasado? Porque esas estrategias no eran tales, al final se han terminado haciendo documentos que no siempre están identificados con las necesidades propias del municipio, sino que a veces están muy hechas en proceso para esa convocatoria y que no nos ha permitido la reflexión que los planes de acción necesitan. Hacer un plan de acción necesita tiempo, necesita un proceso de participación, necesita saber qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer, ¿no? Pues eso es justo lo que se ha pretendido evitar. Y como digo, ¿qué vinculación tiene esto con la financiación? Pues de cara a la negociación del nuevo proceso, del nuevo periodo financiero europeo del año 2021-2027, que antes no existía una política nacional urbana, pero ahora sí lo existe, sí que existe, o sea, que lo tengan en cuenta y que además aquellos municipios que previamente a la convocatoria han trabajado, han hecho el esfuerzo de hacer sus propias estrategias, tengan una valoración mucho más positiva que aquellos otros que las tienen que hacer expresamente para poder acceder a ese tipo de ayudas, ¿no? Lo que se busca, como digo, con los planes de acción, resumiendo un poco, es pensar en la ciudad antes de que lleguen las convocatorias, identificar los proyectos que necesitamos antes de que lleguen las convocatorias y luego ya veremos dónde podemos conseguir las ayudas de Europa, del Estado, de la comunidad, pero ya hemos pensado previamente con carácter estratégico. A todo ello, además, como estamos, el tema del COVID, pues de repente han llegado los fondos europeos del Plan de Resiliencia, Recuperación y Transformación y nos hemos enfrentado a una situación que nos ha superado un poco, ¿no? Llegaba muchísimo dinero y la intención era, bueno, ¿cómo podemos desde el dinero que nos habían dado a nosotros poder implementar la elaboración de estos planes de acción? Bueno, pues nosotros tenemos una partidita muy pequeña en comparación con el resto de partidas presupuestarias de esos planes de acción, que va a ser una convocatoria, como digo, muy pequeña, no para elaborar planes de acción con carácter general, sino para elaborar planes de acción que por sus características sean verdaderos proyectos piloto que sirvan de ejemplo a otros municipios. O sea, es para financiar, para ayudar a financiar unas cantidades mínimas, pero para ayudar a financiar la elaboración de esos planes que pueden servir de ejemplo, como digo. Y es algo muy puntual y muy vinculado al plan de ayudas. Es para elaborarlo, no es para implementarlo, porque en realidad el resto del plan de recuperación ya es para implementar esos proyectos. A partir de aquí, seguimos. Otras de las actuaciones que recoge el plan de acción de la agenda urbana, pues fundamentalmente las relacionadas con la difusión y el intercambio de conocimiento. Por una parte, obviamente es imprescindible el plan de comunicación. Todo esto que estamos haciendo, estas jornadas, forman parte de la necesidad de contar qué es la agenda urbana, para qué sirve, cómo se puede utilizar y cómo podemos sacarle el mejor partido. Y también el plan de formación sobre cómo podemos hacer esos planes de acción, para cambiar esa mentalidad hacia una planificación más estratégica. También se va a hacer un foro urbano nacional, un foro urbano de España, que está previsto para la primera semana de octubre de este año, que va a ser una plataforma, si todo va bien, de carácter presencial, en el que nos vamos a poder poner en contacto todos los agentes relacionados con los temas urbanos, desde las administraciones locales, autonómicas y estatal, como también con las universidades, con la sociedad civil, con los colegios profesionales e intercambiar el conocimiento, qué está haciendo cada uno, cómo se está haciendo, o sea, como decía anteriormente, buscar esa necesidad de trabajar en red. A partir de ahí, fomentar experiencias y proyectos piloto. Cuando empezamos a trabajar, nuestra intención es, bueno,
vamos a empezar a trabajar con los primeros ayuntamientos que consideraron que la metodología de la agenda urbana se ajustaba a sus intereses y que dijeron que era lo identificaron como una herramienta útil para ellos. Empezaron a trabajar y dijimos, pues vamos a identificar estos 4 o 5 proyectos pilotos que puedan servir de ejemplo para todos los demás. Esos 4 o 5 proyectos piloto iniciales con los que empezamos trabajando eran A Coruña, era Murcia, era Castellón y un municipio de menos de 10.000 habitantes, Alfaro en La Rioja, pues de repente han ido poco a poco evolucionando y hasta llegar a un momento en el que ya tenemos bastantes más, tenemos prácticamente 50 municipios que están trabajando y que ya han sido identificados como proyectos pilotos por su singularidad. Son municipios repartidos de manera equilibrada entre todo el territorio y que buscan identificar particularidades, municipios de costa, municipios de interior, tema de insularidad, temas relacionados con el turismo, temas relacionados con la cultura, temas con la movilidad, cada uno con la innovación, cada uno desde enfoques diferentes. Y eso es lo que les hace proyectos pilotos, su singularidad. Y a partir de ahí, otra fórmula también de trabajar con ellos es a través de asociaciones, de partnership, en función de temáticas concretas. Pues si hay municipios que tienen mucha fortaleza en temas de movilidad, cómo se relacionan entre sí y cómo se pueden conjugar para poder ser ejemplo o poder adoptar planes o proyectos o trabajar en grupo con otros municipios que tengan unas características similares. Por último, difusión e intercambio de conocimiento a todos los niveles. Obviamente, la agenda urbana tiene que llegar a las universidades. La agenda urbana es una planificación estratégica, es una nueva forma de enfrentarse a la ciudad y tienen que conocerlos los nuevos profesionales, los que el día de mañana van a ejercer en puestos de toma de decisiones o en el sector privado, pero también con carácter profesional, para que vean esta fórmula de trabajo y la necesidad de que todas las decisiones que se toman sean lo más integradas y coherentes posible. Pero también a través de los colegios profesionales que ya están en activo y también a través de los más pequeños, de los niños, de las de infantil, de primaria, de secundaria. Para ello se está trabajando desde distintas perspectivas. Hemos elaborado una agenda urbana para niños a través de un cómic. También estamos trabajando en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y a través de la colaboración con ESENRED. Como veis, fórmulas muy diferentes, actuaciones de todo tipo. Y esto es lo que se propone llevar a los municipios. Cada uno dentro de sus competencias, dentro de su ámbito, dentro de su territorio, pero este tipo de actuaciones. Estáis identificando actuaciones muy concretas. La guía de agenda urbana para niños. Es una actuación muy concreta que puede tener un plazo de elaboración, en nuestro caso, son ejemplos. Obviamente, las entidades locales no tenéis que hacerlas porque ya está hecha, pero para que veáis un poco qué tipo de actuaciones son, algunas muy concretas y otras mucho más complejas, pues la elaboración de una ley, obviamente, es una medida, una puede ser a corto plazo y la otra a medio o largo plazo. Como decía, vale, entonces, resumiendo, ¿qué características tiene que tener un plan de acción de una entidad local? Pues en primer lugar tiene que ser una política estratégica. Como digo, que recoja actuaciones a corto, a medio y largo plazo. Todas las actuaciones, cualquier tipo de actuación, no aquellas que de acuerdo con el diagnóstico previo parezcan más lógicas que deben de ser afrontadas en nuestra entidad local. ¿Qué buscamos con ello? Una visión holística y transversal. ¿Qué significa esto? Pues que dejemos de ver a las ciudades como compartimentos estancos, vivienda por aquí, cambio climático, movilidad, nuevas tecnologías. No, o sea, todo esto está relacionado entre sí y del conjunto de todas ellas y de cómo se relacionan estamos hablando realmente de cuál será el futuro de nuestra ciudad. Por eso es tan importante la visión transversal y que el liderazgo, sobre todo a nivel político, sea muy intenso, porque eso es lo que va a permitir trabajar en conjunto entre todas las concejalías. No es la suma de proyectos sectoriales, es una serie de proyectos que responden a unos objetivos comunes previamente identificados en ese diagnóstico. La visión integrada. Cuando hablamos de visión integrada hablamos de todos los aspectos de la sostenibilidad económico, medioambiental y social. Ya hemos visto, tenemos la experiencia suficiente como para saber que uno sin otro no tiene sentido. Ya no tenemos que centrarnos solamente en lo medioambiental, tienen que estar coordinados entre sí. Y además que no se trata de partir de cero. Todos los municipios, y conforme más trabajamos con ellos, más nos damos cuenta, han hecho y están haciendo cosas súper interesantes. Y la mayoría de los casos en línea con todo lo que estamos haciendo, con todos estos trabajos. ¿Qué pasa? Que a veces no se han puesto suficientemente en valor lo que ya se ha hecho, o que a veces lo que se ha hecho pues no era lo más apropiado. Bueno, pues vamos a identificarlo y vamos a ver cómo lo podemos adaptar y modificar. Y luego,
que contribuya desde los objetivos locales a los globales. Claro, no podemos perder de vista esa primera diapositiva de la presentación. O sea, lo que nosotros queremos es cada uno desde nuestro ámbito de territorio contribuir a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 y de los objetivos de las agendas urbanas internacionales. Fundamental, lo he dicho ya a lo largo de la exposición varias veces, liderazgo y coordinación. Que sea un plan de acción participado en el que todos los agentes que tienen algo que decir tengan la forma de decirlo y de participar, y lo más consensuado posible, porque eso garantizará su recorrido a largo plazo. ¿Cómo se hace un plan de acción? O sea, ¿en qué consiste esa metodología a la que antes hacía referencia? Pues como digo, es una metodología muy simple, tan simple que es la que facilita que esto lo pueda hacer el municipio de Ansó con 400 habitantes, el plan de acción del Alto Tajo con 800 habitantes y 7 municipios, o el municipio de Alfaro, como digo, que es uno de los más avanzados además, que es un municipio que no llega a los 10.000 habitantes. Pues en primer lugar, hacer un diagnóstico. Y bueno, y por el lado contrario, ciudades como Valencia, como Sevilla, como A Coruña, como Castellón, Murcia, que tienen un enfoque totalmente distinto. Bueno, pues tanto unos como otros están utilizando la misma metodología y básicamente es, pues eso, cómo hacer una estrategia. Primero, mi diagnóstico. Segundo, identifico qué acciones ya estoy desarrollando, o sea, qué planes tengo ya, qué programas tengo ya, qué actuaciones estoy haciendo ya, y las ordeno. Y las ordeno de acuerdo con esos 10 objetivos. A partir de ahí, ¿cuáles quiero impulsar? ¿Tengo que poner actuaciones relacionadas con los 10 objetivos? No. A lo mejor yo no tengo un problema de movilidad porque mi municipio es de 5.000 habitantes y es que no tengo absolutamente ningún problema en ese sentido. ¿Vale? Pues no tengo que hacer actuaciones ahí, pero tengo que hacer el diagnóstico para llegar a la conclusión de que ese problema no lo tengo. O nuevas tecnologías, pues a lo mejor es que sí que mi problema fundamental es que hay una brecha digital terrible, pues porque mi municipio está en un territorio donde no me llega internet, por ejemplo, ¿no? Pues eso es lo que se busca con este punto 2. A partir de ahí, una vez que he identificado qué actuaciones, del margen total libertad de la corporación y de ese proceso participativo, obviamente, la corporación va a decidir cuáles son sus prioridades de acuerdo con su legislatura y cuáles son interesantes, pero a lo mejor no voy a abordar en este preciso momento. ¿Y en qué plazo lo puedo hacer? Además, vincular también si tengo financiación, si no lo tengo, si lo puedo ejecutar, si no. Y luego, ¿qué otros agentes identifican a las actuaciones que interesan? ¿Lo puedo hacer yo solo como entidad local? ¿Necesito apoyarme en una universidad, por ejemplo? ¿O necesito apoyarme en la administración general? ¿O necesito en la comunidad? O mira, pues vale, lo podría hacer yo solo, pero si voy con la comunidad autónoma de la mano parece que puedo llegar más lejos, ¿no? Pues identificar eso. Y por último, por supuesto, cómo se realiza el seguimiento y la evaluación. De dónde parto y hacia dónde quiero llevar. Me voy a los indicadores y digo, vale, tengo un problema de movilidad. Lo he identificado en el diagnóstico clarísimamente. Y el primer indicador cualitativo que me planteo es una pregunta. ¿Tengo un plan de movilidad urbana sostenible? ¿Sí o no? Si lo tengo, voy adelante. A ver qué actuaciones puedo hacer, porque si sigo teniendo el problema, a lo mejor el plan no es lo suficientemente bueno, me faltan actuaciones o tengo que implementarlo, pero si no lo tengo, pues parece obvio pensar que es por ahí por donde tengo que empezar, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Voy a interesarme, tengo guías a nivel del IDAE, por ejemplo, para poder elaborarlo, ¿no? Ese es un poco el proceso. Dentro de esa metodología que propone la agenda se dan también pistas, o sea, instrumentos de ayuda. Para ello se hace un análisis DAFO por objetivos. Estos DAFOs no los hemos inventado, se han realizado a través de la evaluación de todas las estrategias DUSI que se presentaron por ciudades de más de 20.000 habitantes. Todas ellas incluían unos DAFOs, entonces lo que se ha hecho ha sido reubicar esas debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de acuerdo con los objetivos de la agenda. Y la idea es que se utilicen pues como eso, pues como ideas, como criterios. Si yo estoy haciendo mi diagnóstico y no termino de ver un poco o estoy un poco perdido, pues a ver, oye, ¿esto cómo lo han planteado otras ciudades? Te vas al objetivo y lo puedes a los DAFOs y lo puedes comprobar. Y por último, una herramienta que a veces da vergüenza contarla, pero que en realidad es un Excel, o sea, es muy básico, pero que para nosotros es lo que más satisfacción nos está dando porque los ayuntamientos lo están utilizando y lo están utilizando como instrumento de gobernanza. Un Excel tan básico que lo que hace es recoger solamente los objetivos estratégicos en vertical, los específicos en horizontal y las líneas de actuación están recogidas aquí. Se imprime, lo imprime el responsable de la estrategia, que según cada municipio son muy diferentes, o sea, hay responsables que dependen directamente de la alcaldía,
Hay algunos municipios que tienen una concejalía específica de agenda urbana, otros los dependen de la Oficina de Planificación Estratégica, otro de la de Fondos Europeos, otro de la Concejalía de Innovación, otros de la de Desarrollo Local, otros de Urbanismo, a través del arquitecto. O sea, hay miles de opciones para poder hacerlo. El caso es que se imprime en la página y lo van pasando entre todos los departamentos. Y cada uno de ellos va completando su apartado en función de, ¿estás haciendo ya algo relacionado con esto? Y nos dicen los ayuntamientos, bueno, y empiezas a descubrir que es que hay un montón de concejalías o de departamentos que están haciendo cosas relacionadas con la ciudad de las que nadie tenía ni idea, o solamente los que lo estaban haciendo tenían ni idea, pero que al final se convierte en un documento súper extenso, súper interesante, que permite tener recogido pues lo que ha sido el plan del ayuntamiento durante muchísimo tiempo y permite, a partir de eso, saber qué acciones se quieren implementar. ¿Qué tipo de actuaciones? Pues las de siempre, normativa, financiación, planificación. ¿Cuáles se quieren implementar? Las aquí. ¿Se quieren implementar todas? No necesariamente. No hay por qué hacer todas las que se dicen aquí, ni muchísimo menos. Hay algunas pistas, simplemente. Lo mismo, ¿qué carácter tiene que tener esas actuaciones? Y luego, pues, ¿qué otros agentes se necesitan para poder llevarlas a cabo? Esta es la metodología fundamental y básica de los planes para elaborar un plan de acción local de la Agenda Urbana Española. Este es un documento, este es un plano que no está actualizado a día de ayer, pero bueno, es bastante representativo de cómo estamos trabajando, de los municipios que se han identificado ya, que ya están trabajando con la agenda urbana y que se han identificado como proyectos piloto. A ver, que están trabajando con la agenda urbana hay muchísimos más, que están elaborando sus planes de acción hay muchísimos más. Pero algunos de ellos pues, nos han solicitado una reunión, hemos hablado con ellos, nos han manifestado su intención de hacerlo, pero no, pues no tienen experiencia, están empezando a trabajar desde una perspectiva estratégica o simplemente pues, no tienen esas condiciones necesarias para ser un proyecto piloto. Son planes de acción y nosotros les apoyamos y les asesoramos hasta donde podemos, pero no tienen la característica de proyectos piloto. Estos son los proyectos piloto. Y con estos se pretende, la intención era fundamentalmente firmar un protocolo con ellos entre el Ministerio y los municipios para identificarlos como tal. Es un protocolo que no tiene contenido económico, simplemente es eso, de asesoramiento y acompañamiento. Y la idea es que sirvan de ejemplo a todos los demás. Cuando todos estos planes van avanzando, poco a poco lo vamos haciendo, se van colgando en la web de la Agenda Urbana para que puedan servir de ejemplo a otros municipios, ¿vale? Y termino aquí y ahora pasamos un poco a las preguntas y respuestas, que seguro que tendréis un montón. Y siempre me gusta un poco terminar con esta frase, ¿no? Que al final es la que define qué consiste un plan de acción, que es simplemente diseñar qué tipo de ciudad queremos hacer, cómo lo queremos hacer, con esos tres componentes: social, económico y medioambiental al que he hecho referencia, y que para nosotros es fundamental, ¿no? Esa visión transversal, participada y consensuada. Y bueno, y por último, pues animaros a que toda esta información y muchísimo más desarrollada y más completa está accesible y disponible en la web de la Agenda Urbana, aue.gov.es, y que ahí también hay un buzón de consultas que directamente está conectado con nosotros, o sea que nosotros cualquier consulta que queráis hacer intentamos atenderla y contestarla lo mejor que podamos y lo antes posible, que no siempre es tan rápido como nos gustaría. Y por mi parte nada más, cederos la palabra y que vayáis contestando las cuestiones que consideréis oportunas. Muchas gracias, Sonia. Vamos por aquí con las preguntillas para no perder tiempo y aprovechar los 10 minutillos que nos quedan. Pregunta Octavio. Bueno, Octavio, has hecho trampas, que son 3 preguntas, no una, pero estupendo. Las largo todas juntas y Sonia va respondiendo. Muchas gracias, Sonia. Entiendo que los 10 objetivos del marco estratégico, así como los indicadores y el plan de trabajo, están alineados con los indicadores de la Agenda Española 2030. Es decir, que son los mismos y que no duplica indicadores y mecanismos de control. Una segunda cuestión: ¿participan los agentes de la Agenda Urbana del Consejo de Desarrollo Sostenible y la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, del Estado español? Y por último, la agenda está planteada con el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, si está contemplado dentro del objetivo 10. Estas serían las preguntas de Octavio. Si quieres le respondes y ya pasamos a la siguiente. Sí, la agenda urbana, como he dicho, está totalmente alineada con los acuerdos internacionales y con el principal de todos, con la Agenda 2030, obviamente. Cuando se empezó a trabajar en el informe de progreso, o sea, el gobierno está muy comprometido con la Agenda 2030 y todos los años tiene que evaluarse sobre cómo lo va haciendo y cómo va cumpliendo mediante la presentación de un informe ante Naciones Unidas. En ese informe de progreso, que se presentó el primero de ellos en 2018, el segundo en 2019 y ahora se está elaborando también el siguiente, la agenda urbana se ha identificado como política palanca en ese plan de acción, o sea, en ese informe de progreso de la Agenda 2030.
Se intenta que todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 a través de todos los ministerios esté lo más alineado posible, obviamente, y la idea es que la Agenda 2030 no sea simplemente a aspectos generales, o sea, la Agenda 2030 es mucho más que alinear presupuestos y decir que contribuyo a la consecución de la eliminación de la pobreza vinculando lo que gasto en sueldos en ese aspecto. O sea, no, la Agenda 2030 es mucho más que todo eso y para poder cumplirla hay que aterrizarlo en las entidades locales, en el día a día de nuestros municipios. Y lo que hace la Agenda Urbana es posibilitar ese tipo de ideas de cómo poder llevar eso al territorio, pues desde actuando en la economía urbana y local hasta hablando de la economía circular, hasta, o sea, al final lo que se busca es simplemente eso, concretar los espacios, localizar la Agenda 2030 en nuestras entidades. Como digo también, y había una diapositiva en ese sentido, todos los indicadores que se utilizan en la agenda obviamente están aterrizados al terreno, o sea, a esos instrumentos de planeamiento con los que contamos, a esos planificación, pero alineadas con los indicadores que nos exigen Naciones Unidas para poder presentar cómo vamos cumpliendo o no con esos objetivos de carácter global. Pensar además que los indicadores de la Agenda 2030 son tan globales que es muy difícil en algunas ocasiones cuando nos piden información poder darla, pues porque nosotros están pensando para todos los países del mundo con independencia de su nivel de desarrollo, entonces nos pide pues cuántos problemas de saneamiento o casas con dificultades de saneamiento, de agua y de tal. Pues obviamente en España, por suerte, ese problema no lo tenemos, ¿no? A lo mejor es difícil encontrar ese tipo de datos, pero lo que buscamos es que a través de los indicadores que propone la agenda sea mucho más fácil responder a todos ellos. Y no sé si se me olvida algo más, pero bueno, eso, que por nuestra parte, por la agenda urbana y a través de todos los ministerios, estamos todos, y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es además punto focal en los temas urbanos del ODS 11 en relación con la Agenda 2030 y que la coordinación que buscamos es la máxima posible. Gracias, Sonia. Vamos con la siguiente pregunta de David. Buenas, gracias al Instituto 20 Grados por organizar este encuentro y, por supuesto, a Sonia por esta presentación de esta potente herramienta para la transformación de nuestras ciudades a través de la agenda urbana. Dos preguntas, una sobre la gobernanza y los procesos de participación. ¿Existe una metodología que proponga la propia agenda? Y otra, con la carencia de equipos técnicos de la administración, ¿qué experiencias tenemos para montar equipos para desarrollar el plan estratégico? David. No existe una metodología específica en temas de participación. Lo que nosotros hacemos, pues cuando las entidades con las que estamos participando, pues algunas nunca han hecho un proceso de participación, pero hay otras que tienen mucha experiencia, hay otras que lo están haciendo a través de consultoras, otras con medios propios, y lo que hacemos es vincularlas entre sí para que en ese intercambio de información al que antes hacía referencia puedan ir retroalimentándose. ¿Qué fórmulas tradicionales están utilizando? Mesas de trabajo. O sea, al final lo que se busca es dar voz a través de las asociaciones de vecinos, las asociaciones de comerciantes, las de empresarios. Se le explica qué es todo esto a través de jornadas. Desde el ayuntamiento a nivel interno también se organizan este tipo de jornadas pues para que los propios técnicos del ayuntamiento sientan que realmente forman parte del equipo y entiendan por qué se quiere hacer una implantación de la agenda urbana y a qué objetivos responde. Y a partir de ahí se va ampliando poco a poco a la sociedad en general. ¿Cómo se está haciendo? De las fórmulas más diferentes, desde encuestas. Como ha coincidido con el tema de COVID, además, muchos municipios están preparando apps de carácter informático a través de los móviles para poder hacer ese tipo de encuestas como más virtuales y como mucho más directas. Nos contaba, por ejemplo, el municipio de Castellón que ellos tenían mucho miedo porque justo empezaron con el proceso de participación en el confinamiento. Decían, se nos va a caer todo, vamos a tener que retrasar todo el proceso. Y a través de estas apps, la gente a las 12 de la noche se conectaba y empezaba a contestar las encuestas y dices, hemos tenido mucha más información y más participación que ningún otro proceso previo que hayamos hecho con anterioridad. O sea, se trata de buscar las fórmulas. Somos muy conscientes de que los recursos humanos, técnicos y económicos, por supuesto, de las entidades locales son muy escasos y también es verdad pues, que hay tantas fórmulas de colaboración y para hacer esto como municipios. Hay algunos que están trabajando con las universidades, que buscan en ellas un apoyo. Hay municipios que lo están haciendo con recursos propios y a lo mejor tienen apoyo puntual en el caso de, por ejemplo, de la oferta de primer empleo. Estoy hablando, por ejemplo, del municipio de La Rioja, que lo ha organizado y lo ha hecho todo el arquitecto municipal.
apoyándose en momentos puntuales en la gente de primer empleo que está haciendo las prácticas en el municipio. Otros municipios más grandes, obviamente, pues yo qué sé, pues un Valencia, un Castellón, se están apoyando en consultoras o en empresas, siempre y cuando el gobierno y el liderazgo, o sea, lo que es la gobernanza y el liderazgo, se lleva directamente desde el ayuntamiento, pues para evitar en errores que al final terminen haciendo que todo el mundo tenga la misma planificación cuando obviamente se trata de municipios muy diferentes. Son las distintas fórmulas que se están llevando a cabo. Y la idea, ¿cuál sería? Pues lo más lógico, pues que fuese con recursos propios, pero somos muy conscientes de que eso es difícil, siempre hay que buscar un apoyo. Gracias, Sonia. Hay más preguntas, pero para cumplir con nuestro compromiso de ser súper puntuales y dejar que Sonia conteste el teléfono. Nada, me han pasado todo tipo de notas durante todo el rato, ha sido un poco caótico, pero no, en cualquier caso no, Cristina, por favor, si, vamos, salvo que sean muchísimas, tengo a las 11:30 tengo que irme sí o sí porque tengo una reunión, me gustaría terminar un poquito antes, pero en principio plantea las preguntas. No hay Venga, problema. pues vamos con la siguiente. Pablo nos dice, los objetivos son suficientemente genéricos como para poder adaptarse a cada una de las realidades. Pero cuando hablabas de indicadores, hablabas de la posibilidad de compararse entre municipios para saber en qué posición relativa se encontraban cada uno con respecto al otro. ¿Cómo evitamos la comparación entre realidades que no son comparables? ¿Cómo baremamos las diferencias físicas y sociales entre una gran ciudad y un pequeño asentamiento rural? ¿Cómo hacer llegar el mensaje de que el modelo de desarrollo de un entorno no tiene por qué ser el mismo que el de al lado? ¿Cómo resolvemos el aparente agravio comparativo, aunque solo sea cuantitativo, entre el entorno rural y el más netamente urbanizado? Efectivamente, o sea, a ver, datos descriptivos son aquellos datos que desde las bases de información que tiene el Ministerio nosotros podemos aportar para responder a esos indicadores. Esos indicadores son los mismos para todos los municipios a la hora de hacer las preguntas, de hacer las cuestiones, pero obviamente cada un municipio va a tener un régimen de indicadores muy diferentes entre sí. No es lo mismo un municipio de 5.000 habitantes que uno de 20 que uno de 30. Entonces, cuando digo que se pueden comparar es obviamente con aquellos más similares a tus circunstancias. O sea, si tienes una población de 5.000 habitantes, te compararás con otros de 5.000 habitantes, pues en las mismas circunstancias, incluso territoriales. No es lo mismo un municipio de 5.000 habitantes de Canarias que de Baleares, que de Asturias. Se trata de buscar aquellos en los que tengas más elementos en común, por ejemplo, a nivel económico, a nivel de turismo, a nivel... Entonces vas buscando los indicadores que más te interesan y ves, oye, pues mi municipio se parece mucho al municipio X en relación al tema de la seguridad alimentaria, la proximidad, por ejemplo, y voy a ver cómo él está en ese sentido y cómo estoy yo. O un municipio relativamente cercano en el que a priori no tengo nada que ver, pero los temas de movilidad sí que me interesa, porque cómo le vaya a él en la movilidad me afecta directamente a mí, pues porque formamos parte de la misma área metropolitana, por ejemplo, pues ahí es donde lo puedo hacer. No se trata, obviamente, de comparar municipios pequeños de municipios grandes, todo lo contrario, se trata de comparar los municipios más similares entre sí. Pero también es verdad que la apuesta de la agenda es que el instrumento sea el mismo para todos, o sea, que sea útil para todos y que aporte a cada uno desde sus necesidades lo que más interesante resulte para cada uno de ellos. La agenda tiene que ser también un instrumento de instrumentación y de equilibrio territorial en los municipios de la España vaciada. En España, vamos, no sé, en comunidades como Castilla-La Mancha, como Aragón, tenemos un problema de despoblación muy amplio. La agenda urbana es una forma de estructurar el territorio y de ver cómo se vincula lo rural con lo urbano, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros buscamos, ¿no? Que un municipio pequeño se siente identificado con los objetivos de la agenda, efectivamente, que quepa todo ahí y también que lo pueda hacer una ciudad más grande. Los problemas van a ser diferentes, el diagnóstico va a ser muy diferente, por eso no todas las agendas van a ser iguales, pero la metodología, lo más similar posible, nos va a permitir tener una visión mucho más lógica y mucho más coherente de todo el territorio. Muy bien, gracias. Ana pregunta, muchas gracias Sonia, muy clarificador. Igual lo has comentado y se me ha escapado, pero ahí van mis dudas. ¿Qué plazo de vigencia tiene un plan local y qué característica debe tener una planificación que plantee una entidad local para ser considerada estratégica y, por tanto, experiencia piloto? Gracias. Vale, no hay un plazo determinado. O sea, hay municipios que lo están planteando a 4 años, a 5 años, con perspectiva,
Y la mayoría lo están haciendo pues, de cara a 2030. ¿Por qué? Pues porque esa fecha es como la que todos tenemos aquí marcada a fuego, porque es la Agenda 2030, ¿no? Es como 10 años, es un plazo lo suficientemente amplio como para saber hacia dónde queremos ir y orientar un poco nuestras políticas. Ese es el carácter general. También es verdad que hay muchos municipios que en su momento se plantearon el programa de la agenda incluso como un programa electoral, a plan legislatura, cuando lo han llevado y lo han consensuado a la Junta de Gobierno y a los plenos de los ayuntamientos y han conseguido ese apoyo estratégico, lo están poniendo desde una perspectiva mucho más amplia. Pero no hay una definición de tiempo para nada, o sea, va a depender de cada corporación. Eso por un lado. Y la segunda parte se me ha ido, la segunda parte de la pregunta se me ha ido y era importante. Sí, la segunda es, ¿qué característica debe tener la planificación que plantea una entidad local para ser considerada estratégica y, por tanto, experiencia piloto? La planificación estratégica es cualquier plan de acción de la agenda urbana que haga un municipio teniendo en cuenta los 10 objetivos estratégicos de la agenda, basándose en un proceso participativo lo más amplio posible y con actuaciones de liderazgo y de mejora de la gobernanza. Ese es un plan estratégico, es un plan de acción local. Y eso con carácter general, desde una visión integrada y transversal de todo lo que pasa en esa ciudad. Para hacer proyecto piloto, eso es como plan con carácter general. Para hacer proyectos piloto, entre los que se han identificado hasta ahora, tienen peculiaridades específicas, por eso, por su capacidad de poder ser, primero, porque han sido los primeros que han empezado a trabajar y segundo, pues porque tienen particularidades muy determinadas. Pues, por ejemplo, un municipio que forma parte de una área metropolitana, que tiene unas particularidades muy específicas que no tienen otros, entonces, que puede servir de ejemplo a otros que se encuentren en las mismas circunstancias. O un municipio que está llevando a cabo una actuación muy potente relacionada con una rehabilitación energética en el centro de la ciudad que define totalmente o que cambia totalmente todo el modelo de la propia ciudad, el modelo urbano. Entonces, lo han utilizado como una especie de herramienta motor, que ha sido como lo que ha dado el impulso para hacer el resto de la planificación estratégica de acuerdo con los objetivos de la agenda urbana. Hay muchas diferencias, porque la idea es eso, o sea, que sean diferentes entre sí. Por ejemplo, en el caso de las diputaciones, estamos trabajando con el Consell Insular de Menorca. Es una isla reserva de la biosfera y lo que ellos han decidido hacer es, vamos a adaptar nuestro plan de reserva de la biosfera en el que ya estaban trabajando con una política de vivienda muy potente para que sea de aplicación a los 8 municipios de la isla. Pues por eso son pilotos, porque no hay ningún otro ejemplo que esté haciendo ese mismo trabajo. Por contra, la Diputación de Granada, que está trabajando fenomenalmente bien, lo que ha decidido es, yo pongo al servicio de todos los municipios de mi provincia de menos de 5.000 habitantes la posibilidad de ayudarles a hacer sus propios planes de acción, de manera que para mí sea lo más fácil posible organizar la metodología, saber qué tienen en común, en qué son diferentes, cómo puedo ahí sí compararlos o no compararlos, porque están todos más o menos al mismo nivel y en el mismo contexto territorial. La Diputación de Cádiz dice, mira, pues es que yo creo que lo que puedo aportar a mis municipios no está tanto vinculado a que yo les haga un plan de acción a ellos o a que haga planes de acción para todos, sino en tener en cuenta los planes de acción desde la perspectiva de las áreas funcionales y han buscado municipios que tienen intereses en común, que están relativamente cercos, unos tienen un problema de tema turístico, otros tienen tal, y los ponen en contacto y esos intereses en general les hacen que realmente tengan un plan de acción conjunto, pero siempre analizando los 10 objetivos de la agenda desde la visión integrada y con los demás requisitos que ya hemos comentado, la participación, la integralidad y la necesidad de liderazgo. O sea que cualquier caso, cuando se empieza a trabajar en esto, realmente se crea que es una metodología útil que puede beneficiar los objetivos que se buscan. Quedan dos comentarios, bueno, una pregunta muy cortita y dos comentarios, y ya con esto cerramos. Y Taisa pregunta, me pareció escuchar que los indicadores están consultables por municipios a través de la web de la Agenda Urbana. Por favor, confirmar esta cuestión. Sí, sí, se pueden consultar, pero también os podéis hacer directamente la solicitud. Si tenéis el municipio X, siempre que sea de más de 5.000 habitantes, por los de menos de 5.000 habitantes todavía no los tenemos todos. Nos mandáis directamente a través de la web una solicitud y nosotros os lo enviamos directamente. Y sí, sí, vamos, totalmente, confirmado. Y bueno, Matilde Rubio nos hace un comentario. Trabajo en GESPLAN, una empresa pública de planeamiento territorial y urbanístico perteneciente a la Consejería de Lucha contra el Cambio Climático, Transición Ecológica y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por la exposición y enhorabuena por la agenda. Su metodología de trabajo nos está sirviendo en los trabajos de planificación que estamos desarrollando y en especial en la elaboración de una guía metodológica para la inclusión del cambio climático en el planeamiento urbanístico de Canarias, en el que la visión holística e integrada de la agenda, así como los objetivos, nos está sirviendo de marco para enfocar esta guía de forma sistémica.
Pues me lo apunto. O sea, me parece súper interesante. Nosotros estamos trabajando directamente muy coordinados con la Oficina Española de Cambio Climático, que dentro del Plan de Adaptación al Cambio Climático ha incluido entre las medidas coordinadas en materia de ciudades con nosotros, precisamente la elaboración de estas guías para poder incluir los aspectos del cambio climático en los propios instrumentos de planeamiento. O sea, que me parece súper interesante y nada, me lo apunto y no descarto contactaros para tener esa información. Pero además me da pie este comentario para decir otra cosa que es importante. Al principio generaba más dudas, yo creo que ahora ya no tantas. Están vinculadas al hecho de que la agenda urbana, o sea, la planificación estratégica, los planes de acción local, no son instrumentos de planeamiento. O sea, la planificación que propone la agenda urbana, los planes de acción van mucho más lejos que un instrumento de planeamiento urbanístico. Es una planificación estratégica a todos los niveles y es como el marco general, que luego efectivamente irá concretándose en esos instrumentos de planeamiento urbanístico y facilitando el trabajo. De hecho, muchos de los proyectos piloto que estamos haciendo están aprovechando la elaboración de su plan de acción también para que ese mismo diagnóstico y esa misma información que van obteniendo del proceso de participación pase a los instrumentos de planeamiento que están revisando o que están modificando en este momento, ¿no? O sea, al final son dos procesos que se retroalimentan entre sí. Pues el último comentario, el de Vicente, muchas gracias a la ponente y a los organizadores. Con esto nos sumamos estas gracias, Sonia. Y Juan, ¿te quieres despedir? Pues sí, no, muchísimas gracias Sonia por la introducción. Yo creo que ha sido como muy ilustrativa. A mí, si me puedo aprovechar un minuto, una pregunta última, y es ¿qué tienen que hacer los municipios para arrancar una agenda urbana? O sea, ¿cuáles los dos primeros pasos? Las dos si alguien saliera de esta presentación diciendo vamos a arrancar una agenda urbana, ¿qué tendrían que hacer? Yo, ¿cómo lo haría yo? O sea, yo directamente, si soy política, reunir a mis técnicos. Si soy técnicos, intentar hablar con el alcalde, con el concejal y decirle tenemos que trabajar en este sentido porque es el futuro, porque nos piden desde Europa estrategias, porque los fondos llegarán en su momento vinculados a estrategias de ciudad y porque es una buena fórmula de trabajar y de ordenar lo que se hace en el ayuntamiento. Primer punto, liderazgo y gobernanza. Segundo punto, a nivel muy técnico, lo primero que haría sería imprimirme el Excel y pasarlo por todos los departamentos del ayuntamiento. O sea, creo que es importante saber dónde estamos y plantearnos, una vez que tenemos eso, ir a lo mismo, a los responsables y decirle, bueno, pues esto es dónde estamos, dónde queremos ir, cómo lo hacemos, cómo lo organizamos. Yo creo que sería como lo más definitivo, tener conciencia y tener claro que se quiere hacer y que esto es un buen instrumento para trabajar en una entidad local. A partir de ahí, por nuestra parte, disponibilidad absoluta a través de la web de la agenda urbana, por teléfono, como digo, hasta donde podamos llegar, porque son 8.126 municipios y estamos desbordadísimos, pero es verdad que nosotros, de la medida de lo posible, cuando no lo podemos hacer directamente, vinculamos a unos municipios con otros, hacemos que nos ayuden a otros, intentamos organizar ese tipo de red de contactos y buscar apoyo. O sea, las entidades locales no estáis solas, al contrario, lo que buscamos es eso, encontrar el máximo consenso posible y la máxima coherencia en todas las políticas. Entonces yo creo que ese sería mi consejo para finalizar hoy la jornada. Pues muchas gracias. Nada, mil gracias a vosotros por la invitación y por la posibilidad de eso, de contar en lo que estamos trabajando y ojalá que a alguien le haya resultado interesante o lo suficientemente interesante como para trabajar en este sentido. Ojalá que sea así. Pues muchas gracias, Sonia. Ana y Waldo también se unen a las gracias aquí en las preguntas y respuestas. Y nada, hemos empezado y vamos a seguir enredando y liándonos y aliándonos con ustedes y con quien se deje. O sea que esperamos que este sea el primer seminario de muchos que podamos tener y de talleres de trabajo. Así que nada, nos emplazamos para la próxima. Y muchas gracias a todos. Ojalá que sí. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. adiós a todos.